Soy una mujer muy comprometida con mi trabajo y con lo que hago, muy entusiasta, una persona muy honesta. Creo que eso es uno de los valores muy importantes para mí, y sobre todo pues estoy convencida de que muchas de las cosas que hago y que hacemos como jóvenes definitivamente hacen transformar esa realidad que no nos gusta, ¿verdad? Y sobre todo construir ese país que queremos. Así que pues soy una mujer muy comprometida, me considero muy joven aún y definitivamente creo que mucho de los valores que me han formado como mujer ha sido justo lo que me ha permitido seguir construyendo un país diferente. Yo creo que la palabra que más describe a los jóvenes guatemaltecos es justo la diversidad. Pienso que las juventudes somos personas diversas que nos construyen, o más bien somos personas con características diferentes, ¿verdad? Que nos hacen ser parte de Guatemala, sí, pero creo que los jóvenes somos, según nuestros contextos y según en donde nosotros vivimos, hay otras características que nos hacen ser los jóvenes que somos, ¿verdad? Culturales, políticas, sociales, económicas. Entonces, yo creo que una de las definiciones para mí más importantes que describe a los jóvenes es la diversidad, ¿verdad? Los jóvenes no solo somos un sector de la población, tampoco nos define un grupo etario, ¿verdad? Que somos comprendidos entre ciertas edades, sino que creo que somos una construcción social, ¿verdad? Y que nos definen esas características desde los entornos en que nosotros vivimos y somos, ¿verdad? Entonces yo creo que me identifico dentro de esta población joven por esas características que me hacen a mí ser parte de esta diversidad de juventudes, ¿verdad? Entonces creo que existen muchas formas de ser joven y muchas expresiones y muchas manifestaciones de serlo. Entonces, así como estamos las mujeres jóvenes, pues también están las juventudes indígenas, las juventudes diversas, los jóvenes con muchas subculturas, ¿verdad? Que definitivamente hacen parte de esta población, pero además esas características nos definen como juventudes. Uy, es una pregunta muy difícil. Yo creo que uno de los grandes retos que estamos enfrentando como juventudes es el reconocimiento de la juventud. En muchos países, en el caso de Guatemala, los jóvenes aún no son reconocidos como un sujeto de derechos y sobre todo personas que tienen, que se le tienen que más bien garantizar todos esos derechos básicos, pero también aquellas garantías fundamentales, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos de los países es que mucho gira en torno a un discurso que no precisamente incluye a las juventudes, ¿verdad? Entonces creo que en el caso de Guatemala una de las limitaciones más grandes es que, existen varias, ¿verdad? Pero digamos a nivel político pues no existen marcos jurídicos, políticos y sociales que puedan garantizar un desarrollo integral de las juventudes. Entonces yo creo que el panorama general, y eso es en toda la región, me atrevo a decir en la región centroamericana, es que tenemos pues índices altos en temas de educación básica, universitaria, muy bajas, ¿verdad? En temas de participación, pues las oportunidades siguen siendo muy sesgadas por el tema adultocéntrico de los políticos y de las personas que siguen creyendo
o siguen más bien con esos estigmas, una discriminación y sobre todo esa misma desigualdad que se ve reflejada, que ha excluido de los espacios importantes y de los espacios de participación a las juventudes. Entonces yo sí creo que hay desafíos grandes, ¿verdad? En temas de salud igual. Guatemala tiene una de las tasas más elevadas de embarazos en adolescentes, entonces en adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Entonces estamos viendo el reflejo de un país que no invierte en la juventud, ¿verdad? Actualmente el gobierno no invierte más de $1 al día por garantizar los derechos de las juventudes y eso es casi nada, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay una terrible, a nivel general, ¿verdad? Creo que no se ha reconocido la importancia de invertir en las y los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo no se ha visto a largo plazo lo importante que es. Se habla mucho del bono demográfico, pero tampoco ha sido muy estratégico por parte de los gobiernos de invertir en esa población más grande de los países que se está viendo reflejada a nivel de las juventudes, sino que más bien pareciera que estamos retrocediendo y que las políticas públicas no están siendo prioritarias en temas de juventud. Entonces yo sí creo que pues hay grandes desafíos, pero uno de los más importantes es el reconocimiento. Creo que es uno de los derechos fundamentales y que a partir de ahí se pueden dar, digamos, otros derechos. Pues yo creo que uno de los aspectos importantes es el tema de la identidad. Creo que se debe de seguir fortaleciendo la identidad de los países y una identidad mucho más unificada, mucho más integradora, ¿verdad? Que nos permita romper con esa desigualdad que existe, no solo a nivel de los países, sino a nivel de la región, ¿verdad? Que se pueda pasar esas barreras, ¿verdad? Sociales, políticas, y creo que una de las más importantes es la económica, ¿verdad? Creo que es importante, ¿verdad? Que la región nos veamos cada vez más, reconocer esas diversas características que nos hacen parte de una gran región, pero además respetar, valorar, pero también ser muy estratégicos, ¿verdad? Y tener una visión mucho más integradora para un futuro que pueda permitir vernos verdaderamente como una región. Creo que por ahí también hay desafíos importantes, ¿verdad? Porque sí, creo que el reflejo de la misma sociedad dividida, poco colectiva, no ha permitido que de verdad veamos a una región más integrada, ¿verdad? Los problemas sociales se ven reflejados a nivel de los países, pero también esto impacta a nivel de la región. ¿Qué me veo haciendo? Pues yo creo que cada vez más, yo desde que inicié en temas de derechos humanos, fue un compromiso conmigo misma, ¿verdad? Pero también con mi país. Me di cuenta de que el país no puede cambiar sin que las personas cambien o la manera de hacer las cosas, y esto es la manera de hacer la política en los países, ¿verdad? Entonces yo me sigo formando, sigo fortaleciendo mis conocimientos y sigo aprendiendo, digamos, de los espacios que yo soy parte y que he sido parte, para poder seguir involucrada quizá en otro rol, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Pero cada vez más ejerciendo un liderazgo que nos permita poder seguir construyendo países diferentes, ¿verdad? Y una mirada totalmente distinta a la política tradicional que hemos visto en muchos países de la región, ¿verdad? Entonces yo creo que me veo muy involucrada en la política, ¿verdad? Y eso es algo que yo he aspirado, ¿verdad? Y creo que, y hablo de política como en los espacios sociales, como en esos espacios de transformación.
Sí, bueno, yo creo que uno de los consejos más importantes es justo el no tener miedo, ¿verdad? El no tener miedo a aprender, el no tener miedo a participar y alzar la voz, ¿verdad? Para mí fue importante, ¿verdad? Alzar la voz porque eso nos permite transmitir y proponer nuestras ideas, nuestras propuestas, pero sobre todo seguir, digamos, construyendo en esos espacios que a nosotros nos identifican como jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante es participar, ¿verdad? Participar, involucrarse y no quedarse callado. Porque yo creo que en nuestra sociedad, en estos momentos, no nos podemos dar el lujo de quedarnos callados, ¿verdad? Yo creo que es bien importante el tema de la participación y para mí creo que es uno de los pilares fundamentales para la transformación de nuestra región.